thanks be to God for the gift of another basilica here in the Archdiocese of Detroit, the Basilica of St. Anne, which has become one of the homes for our Hispanic community here in the Archdiocese of Detroit. We'd now like to welcome Antonio Guzman, who is the Hispanic Ministry Coordinator here at the Archdiocese. Welcome, Antonio. Thank you, Father. Thank you for having me. You're welcome. It's a pleasure to be here with you guys. Tell us about the good work of the Hispanic Ministries Office. What are you working on these days? What are we doing right now? Well, it's been a blessing to be part of the Hispanic ministry. Right now, we are embarked in this process called Quinto Encuentro, which seeks to better respond to the Hispanic Latino presence within the church in the United States, and has strengthened the ways in which Hispanic Latinos responds to the call of new evangelization as missionary disciples serving the entire church. So for the past 4 years, we've been doing this process, and it's been a blessing for us to be able to serve our community with this process. We have been doing the Hispanic men's, women's, and youth conference that are a blessing for our community in the Archdiocese of Detroit. And we also do the celebration of Our Lady of Guadalupe every December. So that's pretty much what we are doing these days. How did you end up working within the Hispanic Ministry Office? How did you end up in that position? I started as the associate Hispanic Ministry Coordinator 3 years ago, and that's how I first started. And I am newly, I would say, in this position. I've been working as the Hispanic Ministry Coordinator for the past month, so I'm still new in this. Somehow new because I have done ministry with the diocese for the past 3 years, but yeah. What an interesting time to begin in ministry during a pandemic. How has that been for the Hispanic ministry? How's that working out? What kind of things have you gone online? What does that look like? It's been challenged, definitely, but I think we have managed to still have the community engaged through technology and just do ministry to platforms like this ones that allows us to communicate and keep that talk to continue. So we have been doing using Zoom to keep connected with our people, with our community, and that's what we are doing right now with the pandemic. And I think most of the people, that's what they are doing, using technology as a resource to keep going with their ministries. So Antonio, we'll move from one basilica to the other. So prior to working with the office, I think you worked part-time with the office, and you also worked at the National Shrine of the Little Flower Basilica in Royal Oak in Hispanic ministry. So when you were working on the parish level in Hispanic ministry, what kind of interaction did you have with the office on the diocesan level? Yes, I was working part-time as a Hispanic Ministry Coordinator for the Basilica of the Florida parish level. I was helping with the liturgy to have a Spanish Sunday Mass every Sunday, and also I have helped the community with formation. I have been trying to. That's something that they are always asking, and I have tried to give them resources for them to form themselves to become better equipped to develop the ministries that they are doing within the parish. Can you tell us a little bit about the Hispanic community in the Archdiocese of Detroit? So I know that they've quite well connected, and so are there a lot of Spanish-speaking and Hispanic people involved in your ministry? What does it look like? Yes, we have over 20 parishes who have Hispanic ministry within the Archdiocese of Detroit, and I would say that
mainly our community is between the ages of 28 and 35. So we have a young community that is growing in our archdiocese, and little by little we have been growing. I have seen how Hispanics have started to grow in the Archdiocese of Detroit, and I think it's going to continue growing based on the Quinto Encuentro statistics that we have right now. It is estimated that by 2054 we would have the young adults would be the ones leading the Hispanic community. Antonio, as a member of the Hispanic community yourself, what would you say, we're so blessed here in the Archdiocese to have so much diversity in our church. What would you say are some of the particular gifts that the Hispanic community brings to our church? I would say that the traditions that they have, that they bring within from their countries of origin. I know that we as Hispanics like to connect faith with tradition a lot, and we can clearly see that when we celebrate the Feast of Our Lady Guadalupe. This particular feast has a huge role to play within the faith of Hispanics, because Mary, or Our Lady of Guadalupe, as we know, has had, especially in the Mexican people who were evangelized by the Spaniards. So I think the Hispanics have a deeply faith that they are always willing to share, and they are always willing to help as well and serve the churches that they belong to. So I think they are a blessing for our archdiocese, because as we know, we are a country that has been built upon immigrants, and I see the richness of bicultural church. When we come together, it's just like amazing to see the different colors, the languages, the gestures, the way we celebrate faith, and yeah. That's super helpful. I love thinking about the different gifts that each community brings to be able to have effective dynamic ministries. So thank you. That's right. And Antonio, so also tonight you're going to be joined by two key members of the Hispanic community here in the Archdiocese of Detroit. So I'd like you to kind of take it from here, introduce them, and continue on with talking about the good work of Hispanic ministries. Thank you. Yes. So we have Lidia Rojas and Ricardo Hernandez. We will do this segment in Spanish for those who are listening, and so we will turn the conversation into Spanish. So me gustaría presentar a Lidia. Si por favor nos puedes contar un poquito de quién eres y de qué parroquia nos acompañas. Creo que tu micrófono está en silencio, Lidia. Perdón, eso ha sido lo más común en estas fechas, el micrófono está apagado. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias por este espacio de estar con la comunidad hispana hablando nuestro idioma. Mi nombre es Lidia Rojas y pertenezco a la iglesia Holy Family en Novi. Y mi ministerio empezó hace varios años. En el 2009 empecé en Holy Family como coordinadora del Ministerio Hispano, y ahorita desde el 2018 hasta la fecha como directora de Educación Religiosa y Ministerio Hispano. Gracias. Ricardo, ¿nos puedes contar un poquito de ti? Sí, muy buenas noches a todos. Yo pertenezco a la Basílica de Santa Ana de Detroit. Yo soy parte del movimiento de jornadas de vida cristiana o jornadas para corto, y también ahorita trabajo en
la Chance Community Health and Social Services como un asesor legal. Gracias por esas introducciones. Para comenzar la conversación me gustaría empezar con algunas preguntas, ya que tenemos un poco de espacio en esta transmisión. Como sabemos, la campaña anual del CSA apoya a más de 170 ministerios en nuestra arquidiócesis de Detroit, el cual incluye también a la oficina del Ministerio Hispano. Esta pregunta va dirigida para Lidia. Lidia, como mujer hispana dentro de nuestra arquidiócesis, ¿cuál ha sido su experiencia al participar en eventos como el proceso del Quinto Encuentro, la conferencia de mujeres hispanas o la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe? Gracias, Antonio. Bueno, el tener la oportunidad de participar en el Quinto Encuentro desde hace 4 años que empezó la planeación, hasta ver las conclusiones y el cómo se está organizando, el poner en acción los resultados, es un trabajo de mucha gente. Y la voz de los hispanos que está siendo escuchada por nuestros obispos de Estados Unidos es muy emocionante. El gran apoyo que la arquidiócesis nos ha brindado desde el inicio, desde que empezó este proyecto del Quinto Encuentro, para trabajar en parroquias, proporcionándonos los materiales desde la fase 1 para cubrir, y esto se cubre con los fondos del CSA. Mucha gente no lo sabe de dónde viene este dinero, que muchas veces creemos que es gratis, ¿no? El CSA paga por esto. Y en otro aspecto, con la Conferencia de Mujeres Hispanas, bueno, este año se va a celebrar la 11ª Conferencia de Mujeres Hispanas, y para mí ha sido un honor el poder asistir a cada conferencia, gracias a Dios, tanto como participante, como voluntaria y como cofacilitadora. Entonces, esto me ha dado la oportunidad de ver de cerca el gran trabajo que se hace para que cada año muchas mujeres hispanas como yo tengamos esta oportunidad de ir a una conferencia en donde podamos reunirnos en un mismo techo, más de 600 mujeres con un espíritu y al mismo. El ver caras conocidas, el ver mujeres que trabajan en otros ministerios, jovencitas con ganas de aprender, de ayudar, definitivamente no tiene valor esto. La arquidiócesis siempre nos ha apoyado gracias a que cuenta con un fondo del CSA para cubrir algunos de los costos para hacer posible este evento, porque es una conferencia donde se invitan a personalidades o a speakers nacionales o internacionales, entonces hay que cubrir gastos y gracias al CSA pues puedes hacer posible esto. Y respecto a la celebración de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues qué te puedo decir, para mí es así como que el culmine del año cuando podemos celebrar en la fiesta arquidiocesana la misa con la Virgen, para la Virgen de Guadalupe, que es la misa que se lleva a cabo en la catedral, el Santísimo Sacramento cada día 11 de diciembre, y pues bueno, es algo que llega al corazón de los hispanos. Es increíble ver a las familias hispanas de toda la arquidiócesis reunidas en esta misa que preside el arzobispo Vignerón y que también pues celebran los obispos auxiliares, el obispo Cepeda, el obispo Hanchon. Simplemente es una bendición que el CSA destine fondos para que podamos conservar nuestras tradiciones como nuestra fe a través de esta misa y poderla transmitir esa fe, esa cultura a nuestros hijos que ya nacieron aquí o que por algún motivo no podemos ir durante estas fechas a México y no les toca celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe en nuestros países de origen. Entonces es muy bonito que podamos, que la arquidiócesis nos apoye con este tipo de eventos y es algo que significa mucho para los hispanos. Gracias, Lidia. Muy cierto, muchas de estas cosas son posibles gracias a los fondos que se destinan para que podamos tener este tipo de celebraciones. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles y nuestra iglesia aún nos necesita más que nunca. Usted, ¿qué le diría a nuestra comunidad hispana? ¿Por qué los animaría a ellos a que apoyen al CSA, Lidia? Bueno, es una pregunta bastante importante. Y bueno, ahora muchas veces como hispanos a veces no sabemos por qué la iglesia nos pide dinero. Muchas veces no sabemos para dónde va ese dinero. Pero ahora ya sabemos que ese dinero es para cubrir programas.
y que muchos de esos programas son destinados para nosotros, para los hispanos. Son fondos que destinan para eventos. Si nosotros no hacemos una aportación, nuestra aportación al CSA, simplemente la arquidiócesis no va a tener los fondos suficientes para patrocinar estos gastos que incurren el tener ese tipo de eventos. Y si apoyamos, pues a fin de cuentas nosotros y nuestras familias van a ser las más beneficiadas. Y yo creo que todos podemos contribuir, no importa si es mucho o si es poco, lo importante es que todos lo hagamos y que para poder continuar sosteniendo estos programas activos. Además, bueno, creo que somos bastante bendecidos de pertenecer a una arquidiócesis donde el ministerio hispano es muy fuerte y es apoyado por la arquidiócesis y también, bueno, viene por fondos del CSA. Muchas gracias, Lidia. Ahora me gustaría pasar a un Ricardo Hernández. Ricardo, ¿cuál ha sido tu experiencia al participar en la conferencia de hombres hispanos y la de jóvenes hispanos de la Arquidiócesis de Detroit? Sí, gracias, Antonio. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Creo que las dos tienen sus propias cosas, su propio privilegio, yo creo. Y para empezar con la de los jóvenes, yo empecé a ser parte del comité hace como unos 4 o 5 años por ahí. Y alrededor de este tiempo es cuando yo empecé a regresar a la fe. Yo estaba en la universidad y por mucho tiempo, como muchos, me alejé de la fe. Pero gracias al retiro de jornadas tuve mi encuentro con Cristo y ya cuando empecé pues a crecer un poquito con mi fe es cuando se me llegó la oportunidad de ser parte de la conferencia de jóvenes. Y se me hizo como una experiencia muy bonita porque era como yo estaba acostumbrado a organizar eventos en la universidad, pero organizar un evento fuera de la fe no es bueno, pero es como un nivel bastante mejor cuando tiene que ver con la fe y con las almas de las personas, en especial por los jóvenes. Entonces, para mí, yo soy de Southwest Detroit, mis padres son de Guanajuato, de Marabatío del Encinal, y para mí siempre me ha gustado participar en mi comunidad. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad para hablar con otros jóvenes y pues juntarme y planear un evento donde más jóvenes podrían tener un encuentro con Cristo, se me hizo como algo muy, muy bonito. Igual con lo de la conferencia de hombres, pero la diferencia es que cuando ya me tocó ser parte del comité de la conferencia de hombres, sentía como que era una responsabilidad aún más grande, porque muy bien recuerdo la primera junta a la que fui. Recuerdo que sentía como que ahí estaba el Espíritu Santo en esa junta, en especial cuando mi hermano en Cristo gritaba y decía, ¡Viva Cristo Rey! Y cómo nos hablaron de una forma de que era un hombre hablando a otro hombre. Y para mí eso, pues como al principio dije, era un privilegio. Y para poder ser parte de todo eso, pues me gustó bastante. Lamentablemente, pues por lo de la pandemia, no pudimos tener nuestra última conferencia, que el título era La acción firme del hombre católico, pero siento que en una forma en esa preparación para la conferencia no solamente me ayudó a mí, pero siento que nos preparó a todos porque pues estos tiempos sí han sido difíciles y como el nombre de la conferencia, ahora es el tiempo donde pues les toca a los hombres ayudar a sus familias, a asegurar que sus hijos están bien. Entonces, para mí, pues, como dije, es un privilegio y pues es algo muy, muy bonito que pues le doy gracias a Dios que sea parte de esto. Gracias, Ricardo. Qué bonito es escuchar que las conferencias de la Arquidiócesis de Detroit han podido tener un cierto impacto en tu vida y estoy seguro que ha sido también la experiencia de muchos.
¿por qué es importante que nuestra comunidad apoye al CSA para que estas conferencias puedan llevarse a cabo, Ricardo? Bueno, para mí es una respuesta muy sencilla y eso es de que los costos económicos no deberían de ser una razón porque una persona, sea un hombre, una mujer, un joven, no pueda tener ese encuentro con Cristo. Y como se había dicho antes, estos retiros, estas conferencias, estos eventos, tienen algo que no le puedes poner un precio en ello. Pero lamentablemente sí hay bastante personas que pues están batallando económicamente y necesitan de que pues le den una beca o le den algún tipo de ayuda para que puedan participar en eso. Y pues honestamente, no es para mí al menos, no es muy difícil ayudar porque ahorita tenemos bastantes suscripciones para diferentes cosas. Tenemos el Netflix, tenemos el Spotify y pues ¿por qué no podemos ayudar con unos dólares a cosas que realmente van a valer la pena? Muy cierto, Ricardo, cosas que van a ser duraderas y que nos van a ayudar a ser mejores personas, ¿verdad? Y a seguir creciendo nuestra fe. Muchas gracias. Le damos gracias a Lidia y a Ricardo por acompañarnos en este segmento, que obviamente quedará para la historia por ser la primera vez que la Arquidiócesis lanza esta campaña del CSA de manera virtual. Hermanos hispanos de la Arquidiócesis de Detroit, sí me gustaría animarlos a cada uno de ustedes a que participen en esta campaña del CSA, dándolo lo que esté en sus posibilidades. Pueden visitar la página de www.aodgivingday.org, la cual aparece también ahí en la pantalla, para hacer su donación. Hoy más que nunca, ¿verdad? Debemos estar unidos para ayudar a nuestra iglesia a continuar en esta misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha posicionado en este momento particular de la historia, en una pandemia en la cual nos encontramos todos, ¿verdad? Y yo creo que hemos realizado muchas cosas, ¿verdad? Que hay cosas que tienen mucho más valor, y en esas cosas de gran valor se encuentra nuestra fe y se encuentra lo que verdaderamente vale la pena. Para terminar, me gustaría invitar a Lidia que nos diga unas últimas palabras y a Ricardo para terminar con nuestro segmento. Lidia. Pues muchas gracias, Antonio, por la invitación y bueno, yo los invito a todos a que participen haciendo su aportación al CSA. Cuando su párroco en la parroquia que asisten les invite a ayudar, es porque realmente es para beneficio de nosotros. Se va directamente a los hispanos mucho de este dinero y a 170 programas más, pero entre esos estamos nosotros y somos los primeros beneficiados. Muchas gracias, Lidia. Ricardo, unas últimas palabras antes de irnos. Sí, otra vez, ayuda que nos dan, sea con poquito o mucho, la mera verdad vale la pena porque hay mucha gente, especial jóvenes, que ahorita pues necesitan de todos estos diferentes tipos de ministerios, grupos, conferencias, porque pues como puedes ver en nuestra cultura hay bastante cosas que los están alejando de Dios y estos programas, estos retiros, ayudan en que ellos puedan tener un encuentro con Cristo y regresar a la fe católica. Y yo pues los invito que nos ayuden, que contribuyan en cualquier forma que puedan, porque otra vez, aunque sea poquito, ese poquito va a ser mucho para muchas personas. Muchas gracias, y Ricardo, por acompañarnos. Now, I think it's time to go back with Father Mario and Mary. Thank you for allowing us to have this segment in Spanish. We are blessed to be part of the Archdiocese of Detroit, and it is a truly blessing to be family with all of you guys. Thank you. We invite all of you guys to please support the mission, to give and support these ministries that need our support. Thank you for having us. Thanks so much, Antonio. That's, again, just very inspirational to hear about all the good work through the Office of Hispanic Ministries.
We want to remind you again to please consider making a gift, a donation to support the work of this office and more than 170 other ministries here in the Archdiocese. And you can do so by giving at www.aodgivingday.org. I got to tell you, Father Mario, listening to all these different offices talk about what they're doing has been so inspiring to me. And so much, there's just so much joy there to see so much good in one place and to know that people that are watching can participate in that by supporting with prayers or with a financial gift. So yeah, make sure to go to that website. Yeah, and don't forget, if you have a special interest, if you've been moved by one of the ministries that you've seen or heard about here tonight, be sure to mark that.